bienvenidos, nuevamente nos encontramos en estos espacios de calidad de vida, de poder amasar, aprender juntos sobre el bienestar de nuestra salud, de nuestro cuerpo, cómo establecemos relación con el medio ambiente, y esto nos permite una mejor calidad de vida. De ahí sean bienvenidos, y nuevamente nos encontramos con la familia Bragado, en este caso con Juan Emilio, ingeniero forestal, José Miguel, médico nefrólogo, y la María Andrea Bragado, licenciada en nutrición. De ahí que les proponemos disfrutar juntos de este momento, en el cual vamos a hablar de un elemento esencial de la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuál? El agua. Ese elemento tan prioritario, que es el principal nutriente de nuestro organismo y que interviene en el metabolismo a lo largo de nuestra vida y en las distintas etapas. Por eso esperamos que sea de vuestro interés y de esa manera poder consultarte a vos, José Miguel, desde tu perspectiva, cuál es por qué se necesita agua en nuestro cuerpo, cuánta agua necesita, y si es lo mismo tal vez un agua que una gaseosa. Hola Gaby, buen día. Hola a todos, Juan y Andrea. Hola a todos, buen día. Mirá, el tema del agua es muy importante, es esencial y elemental, y lo es para todo en la vida, desde ya. Yo hoy de mañana estaba pensando un poco en esto y siempre hacía relación a que uno presta atención que el agua se necesita para los campos, para los cultivos, para las plantas. Uno, si tiene plantas en la casa, presta mucha atención a que no le falte agua, porque el agua obviamente es vital. Y nos ocupamos mucho de atender las necesidades en esos elementos, y creo que a veces nos olvidamos o nos descuidamos de que nuestro organismo fundamentalmente necesita mucha agua. El 80% de nuestro organismo está constituido por agua, y el 80% de nuestro peso es agua. Y muchos procesos metabólicos están generados a partir de la ingesta, de tener agua y del componente agua como algo muy importante. Entonces tenemos que prestar atención a eso y estar atentos a estar bien hidratados, a consumir agua. Incluso yo siempre insisto en que muchas veces nos vamos a tener sed, o uno no tiene que esperar a tener sed para tomar agua. Cuando el organismo nos hace sonar la campanita de la sed, es porque está faltando agua ya, y mucha. Si no, el organismo no nos haría sonar la campanita de la sed. Tenemos que hacernos el hábito de consumir agua diariamente. Todo el mundo, cuando uno le dice a los pacientes, uno les dice que consuman agua, siempre dicen, no, pero me cuesta mucho, realmente es muy difícil, me cae mal. Lo que pasa es que no estamos habituados, y hay que hacerse de a poquito el hábito e ir viendo cómo uno hace para ir incorporándolo. Cuando uno lo tiene incorporado plenamente, el organismo mismo lo pide. Cuando uno, no a través de la sed, a través de una sensación de que nos está faltando agua. Y es importante consumir un volumen importante de líquido por día, de agua. Tiene que andar alrededor de 2 litros todos los días. Y es muy importante que sea agua. Consumir gaseosas no es lo mismo, porque las gaseosas o cualquier otra bebida tienen adicionado otros elementos que no necesariamente nos hacen bien y no nos aportan para la hidratación. No quiere decir que no hay que tomar gaseosas, pero que no toda la hidratación esté concentrada en gaseosa. El elemento central tiene que ser el agua. Eso es lo que quería comunicarles brevemente, que no nos olvidemos del agua. Bueno, muchas gracias, y vamos a continuar con Andrea, que nos indique por qué es importante ese consumo, más que nada dentro del metabolismo de nuestro organismo, ¿no? Y por qué y cómo la podemos incorporar a esa agua.
Como decía José, el 80% de nuestro peso está dado por el agua, con lo cual es muy importante consumir agua. ¿Y por qué? Porque tiene funciones, muchas funciones en nuestro cuerpo. Entre ellas te podría nombrar, por ejemplo, que transporta esas vitaminas y esos minerales que vamos a consumir a través de los alimentos. También favorece la digestión. Entonces, entre otras funciones, regular la temperatura. Tiene muchísimas funciones importantes que cuando no estamos bien hidratados va a afectar de alguna forma. ¿Cómo podemos entonces consumir el agua? Bueno, por un lado, el agua de red. El agua de red, si es potable, es una forma. La otra forma sería a través del agua envasada, que puede ser con el agregado o no de gas. Hay gente, como recién mencionaba José, que no está habituada al consumo de agua, y a veces esta agua gasificada facilita ese consumo. Además, el agua no tiene calorías, con lo cual se puede consumir libremente. Y por otro lado, va a dar saciedad. Como decía José, el agua tiene que ser digamos, la principal bebida, pero también se pueden elegir a través de otras bebidas, como por ejemplo jugos, eligiendo los jugos que sean light para evitar el consumo de azúcar. ¿De qué otra forma podemos consumir el agua? Bueno, a través de los alimentos, porque hay alimentos que tienen entre el 80 y el 90% de agua en su composición. ¿Y qué alimentos son estos? Bueno, por ejemplo, la leche, las frutas, las verduras, con lo cual consumiendo estos alimentos estamos haciendo un buen aporte de agua también a nuestro organismo. ¿De qué otra forma? Bueno, las formas de preparaciones que seleccionamos para ingerir estos alimentos. Por ejemplo, si nosotros consumimos licuados a base de agua para utilizar las frutas, por ejemplo, si usamos gelatina, si usamos tartas, ensaladas, bueno, como nombraba recién, vamos a estar incorporando esas verduras que tienen un alto contenido de agua en su composición química. También las infusiones, a través de las infusiones es una forma de ingerir agua. Tenemos el té, el mate, el café, y por supuesto, si no hay una patología de base que no contraindique este consumo. Si tenemos una hipertensión, por supuesto, no vamos a elegir el café. Pero bueno, son las otras formas de consumir agua y muy comunes. Después tendríamos que tener en cuenta también, como decía José, la cantidad que tenemos que consumir. Y esto está relacionado a que se calcula que, a ver, no quiero ser tan técnica, pero está relacionado con la cantidad de calorías que nosotros consumimos. Si nosotros tenemos un plan de alimentación de 1.500 calorías a 2.000 calorías, esa es la cantidad de agua que debemos consumir, porque sería de 1,5 litros a 2. Va a estar relacionado con la contextura, el peso, la talla y la actividad que hacemos. No es lo mismo un deportista que gasta mucho, va a perder mucha agua y la tiene que reponer, a alguien que no hace deporte. Y es muy importante, ¿por qué? Porque si ese deportista no repone esa agua, va a tener síntomas y el cuerpo lo va a demostrar. ¿Cómo? A partir de los calambres, va a tener un bajo rendimiento, va a tener un mayor agotamiento. Eso se da cuando ya hay un 5% de pérdida de agua, es decir, un 5% de deshidratación. Cuando ya tenemos un 7% de deshidratación, es cuando se da el golpe de calor. Y es muy importante tener en cuenta que no es lo mismo refrescarse que tomar agua. Por ejemplo, si yo tomo una bebida alcohólica que me refresca, no quiere decir que me estoy hidratando. Si vemos en otra charla que vimos anteriormente, el alcohol deshidrata. Entonces es importante saber que si me tomo una cerveza, me estoy refrescando, pero no me estoy hidratando, por ejemplo. Sobre todo en la época de mucho calor y de verano, para tenerlo en cuenta y para tener en conocimiento. Entonces, ¿qué síntoma nos da el cuerpo para saber que no estamos bien hidratados? Bueno, uno es la sed, que no debemos, como dice José, esperar a tener sed para hidratarnos, y otro puede ser cuando hacemos la orina, que sale muy oscura, es otro síntoma de que no estamos bien hidratados. Entonces, tener en cuenta estos síntomas para ver cómo estamos hidratados, si estamos bien, si nos falta agua, no esperar a tener sed, no esperar
a tener otros síntomas que nos da el cuerpo, que nos dan las señales para decirnos que necesitamos agua. Gaby, eso era lo que les quería decir, y dejarlos con la pregunta, sabiendo cuál es la función, sabiendo cómo nos tenemos que hidratar a través de los alimentos y de los líquidos. ¿Cómo está tu hidratación? Muchas gracias, María Andrea. Y también desde la perspectiva de Juan Emilio, nos interesa, ya que el agua es vital para la vida, ¿qué rol cumplen los bosques en el ciclo del agua exclusivamente? Hola Gaby, hola hermanitos. Bueno, la verdad que es un tema muy interesante en el cual el agua es un elemento vital, como lo dijeron anteriormente, y es importante conocer cómo está el agua distribuido en la naturaleza, que quizás es una información que poca gente tiene. Por ejemplo, el 70% de la superficie terrestre es agua, está constituido entre océanos, mares, ríos, pero de ese 70%, el 97,5% de toda el agua es salada. Solamente 2,5% de toda el agua en el planeta es agua dulce. Pero de esa agua dulce, solamente menos del 1% está a disposición del consumo. ¿Por qué? Porque prácticamente el 70% del agua dulce está congelada en los casquetes polares. También tenemos mucho porcentaje de agua, casi el 30% en el acuífero, o sea, como agua subterránea, y menos del 1%, como te decía, casi es el agua que tenemos disponible. Por otro lado, el agua es vital porque hablamos en una oportunidad de los gases de efecto invernadero, y el gas de efecto invernadero más importante que tiene el planeta es el vapor de agua que está en la atmósfera. No se lo trata porque no depende de la acción antrópica, forma parte del ciclo natural. Y en este sentido, los bosques cumplen un rol estratégico fundamental, no solamente en el ciclo del agua, sino también en las ciudades como bosques urbanos, en la amortiguación de las aguas de lluvia. Nosotros necesitamos consumir agua, y consumir agua, como bien decía Andrea y José, necesitamos ponerla a disposición de la ciudadanía, a disposición de la humanidad, para que sea potable. Y ahí es donde encontramos un bajo porcentaje de agua disponible. El costo de la potabilización es un costo alto, por eso demanda también un compromiso ciudadano en cuanto a la administración y a la gestión del agua, que muchas veces dejamos la canilla abierta, tenemos una gotera y no la arreglamos. Tenemos que entender de que el agua es un bien valioso, que quizás lo sentimos cuando falta. Mientras no falta, es como que no nos damos cuenta, pero cuando está ausente porque hubo un corte de suministro en la red, ahí nos damos cuenta de la importancia. No sé si han experimentado, seguramente muchos de los que ven el video han experimentado cortes prolongados y saben lo que es no tener agua en un hogar. Y bueno, lamentablemente no toda la sociedad, no toda la humanidad también tiene acceso a esa agua potable, es el agua que es un bien vital en muchos lugares del mundo, es un bien escaso, es un bien limitado. Por eso es importante entender de que si bien somos nosotros, tenemos un alto porcentaje de agua, también el agua es un elemento, un componente fundamental para la oxigenación del planeta. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Porque el agua interviene en el proceso fotosintético de los árboles, y junto con la energía que viene del sol, descompone las moléculas de dióxido de carbono que existen en la atmósfera, libera el oxígeno, y el agua pasa a formar la estructura de la madera que está hoy en los bosques. O sea que el componente agua es vital para nosotros, pero también es vital para el sistema biológico del planeta. Valorarlo, ponerlo en valor, creo que es un compromiso de todo, y bueno, celebro estos conversatorios, estas charlas así. Muchas gracias a los tres por este momento de
pensar sobre el agua, que creo que ahí es importante desde lo personal, cada uno, como decía Andrea, esa pregunta, ¿cuánto me hidrato? ¿Cómo me hidrato? ¿De qué manera? Porque eso interviene en nuestro organismo y en nuestro bienestar para una mejor calidad de vida. Adelante, por favor, Daniel. Dos palabritas que quiero agregar nada más. Está muy bien, Andrea dijo, habló muy bien de los requerimientos del agua y de la necesidad del agua, pero yo quiero poner énfasis en los dos extremos de la vida, en la niñez y en las personas mayores, que son las personas que más riesgo tienen de padecer procesos de deshidratación y de deshidratación severa y que generan muchas complicaciones. ¿Y por qué les pasa eso? Porque las señales de alarma no están activas, no sienten sed, no lo perciben, no se dan cuenta. Entonces, tienen que ser ellos conscientes de ingerir agua, o bien los que acompañamos a esas personas en la familia, estar atentos para que no se deshidraten, porque son en esos extremos de la vida es cuanto más riesgos hay de haber cuadros severos de deshidratación. ¿Qué es la deshidratación? Como decía Andrea, la falta de agua. Eso nomás, Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Además, recordar que es un reflejo tardío, es decir, cuando el organismo, nos decías vos, que salta, es porque me falta agua, entonces ahí, es como que eso tenemos que evitarlo y adelantarnos. Por eso un cambio de hábito y poder conocernos y en función de eso trabajar de a poquito, pero hacerlo para que sean cambios de hábito. Y insisto nuevamente en el ejemplo, si como padres, como personas grandes no tomamos agua, es muy difícil que los chicos también se acostumbren a ese hábito. De ahí que creo que es un tema interesante desde muchas aristas como lo hemos tomado, pero bueno, seguiremos seguramente profundizando en él y ojalá podamos seguir ayudando a esta calidad de vida. Les agradecemos su tiempo de que nos acompañen, les pedimos nos pongan un like, que les gusta, que lo puedan compartir con otras personas a las cuales le pueda interesar, le haga bien. Es una manera simple de aprender juntos, ¿no? De ir cambiando estos hábitos que hacen a nuestra manera de vivir. Y también si hay alguna pregunta o consulta o duda o inquietud al respecto, nos la hacen saber para que nosotros podamos comunicarnos con ustedes. Lo mejor y nos vemos próximamente en estos momentos conversatorios de calidad de vida junto a ustedes. Muchas gracias.